Somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia del sexto semestre de Medicina Interna en Clínica del Adulto y la idea de este video es compartirles a ustedes el concepto de que el envejecimiento no es un proceso deleterio para el ser humano, sino que este junto a otros factores puede llegar a ser exitoso como un proceso normal en la vida. Además, caracterizar y diferenciar los tipos de envejecimiento y dar a conocer las condiciones independientes que definen un envejecimiento exitoso. También vamos a hablar sobre la productividad y el compromiso que tiene en el adulto mayor y cómo este se ve reflejado en los ámbitos sociales, culturales y familiares. Es importante también hacer una diferencia en cuanto a que envejecimiento no es sinónimo de enfermedad. Por lo tanto, conseguir un envejecimiento exitoso significa la existencia de una enfermedad siempre y cuando hayan mecanismos compensatorios como lo es el ambiente psicológico y social. Para comprender el envejecimiento exitoso es importante conocer los factores que determinan que un envejecimiento no sea habitual y patológico, en cambio sea un envejecimiento exitoso. Para empezar, John Rowe y Kahn fueron los pioneros en imponer el concepto de envejecimiento exitoso. Ellos se basaron en dos teorías, la aristotélica, que hacía referencia al envejecimiento como el resultado de un conjunto de errores espirituales que se habían cometido hasta esta etapa de la vida y la asociaba a inexperiencia. La platónica, que decía todo lo contrario a la aristotélica, que definía el envejecimiento como la capacidad de aprovechar las oportunidades en esta etapa de la vida y hacía referencia al envejecimiento como una etapa de sabiduría y mucha experiencia. Basándose en esto, John Rowe y Kahn definieron el envejecimiento exitoso como la capacidad de funcionar satisfactoriamente en circunstancias adversas de la vida. Y para el autor, el envejecimiento exitoso debe cumplir tres características. La aceptación, donde es un factor principalmente que va a depender de la persona y de su entorno, ya que este debe ser participativo cognitivamente para poder desenvolverse y debe ser bien recibido por su entorno, familiares y amigos. La satisfacción, que es el momento donde esta persona está de acuerdo de cómo lleva su vida hasta este momento, satisfactoriamente y cumpliendo con todas sus capacidades en óptimas condiciones. La independencia, que es donde esta persona va a poder desarrollar todas sus actividades independientemente. Para cumplir con este factor, debe ser físicamente activo y participativo cognitivamente. Nos nombraba un ejemplo que era la capacidad de que la persona tiene de poder cambiarse de casa si éste gusta. Esa es una capacidad de independencia. Rowe y Kahn proponen una distinción conceptual de una categoría normal para contrastar el envejecimiento normal del envejecimiento exitoso. Ellos hacen énfasis en mantener la salud física y evitar el desarrollo de una enfermedad. Afirman que la disminución de la capacidad física no es forzosamente ineludible, ya que hay personas que mejoran esta capacidad al envejecer. Las capacidades cognitivas permanecen intactas y son activadas cuando se requiere. La capacidad de aprender siempre está activa, así sea en momentos de incertidumbre. Ajustarse o adaptarse a las situaciones cotidianas en el envejecimiento también aumentan. La intención de Rowe y Kahn era superar el concepto de que el envejecimiento es el aumento de morbilidad y mortalidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, se trata de diferenciar los conceptos de un envejecimiento usual, un envejecimiento patológico y un envejecimiento exitoso. En el envejecimiento usual tenemos a aquel individuo, el cual no ha desarrollado ninguna enfermedad, pero está frágil. En el envejecimiento patológico está el individuo que ha desarrollado una o más enfermedades y estas lo han llevado o lo pueden llevar a una discapacidad. Y en el envejecimiento exitoso hablamos de un individuo el cual tiene factores intrínsecos que son positivos o neutros para el desarrollo de su vida. Uno de los mejores indicadores de envejecimiento exitoso es la autonomía, ya que tenemos por una parte el anciano, el cual puede tomar decisiones por sí mismo para su vida cotidiana, que prevalece sobre el anciano que no puede tomar decisiones por sí mismo y necesita ayuda de sus familiares y cuidadores. Tenemos en cuenta que el envejecimiento exitoso es algo deseado, pero debe ser planificado. ¿Qué quiere decir esto? Que necesita de un trabajo y no es de una cuestión del azar. Esto necesita que el individuo tenga elecciones y capacidades para poder realizarlo. Para hablar de envejecimiento exitoso tenemos tres componentes: la salud, el funcionamiento mental y físico y el compromiso con la vida activa. Para llegar a un envejecimiento exitoso debemos tener en cuenta las diferentes variables, las
cuales pueden ser o no evitadas. Por lo tanto, debemos tomar medidas preventivas para poder evitar que se desarrolle algún problema en el envejecimiento. Para hablar de envejecimiento exitoso tenemos que tener en cuenta tres condiciones. La una es la baja probabilidad de desarrollar una enfermedad o discapacidad. La otra es tener altos niveles de función física y cognitiva. La otra es tener una participación activa y compromiso social. En la parte de baja probabilidad de enfermedades y discapacidad, hablamos sobre tener estilos de vida saludables para poder prevenir eventos adversos que puedan ocurrir en el envejecimiento. Continuando, vamos a hablar sobre el compromiso de la actividad productiva. Sabemos que la actividad se refleja mucho en el anciano y al ver un compromiso de esta va a hacer que haya unas falencias en este. Entonces tenemos que centrarnos en rescatar esa actividad social, familiar y cultural. Un estudio realizado sobre envejecimiento exitoso en 1984, realizado por Rowe y Kahn, establece unos determinantes que van a permitir establecer cómo llegar a un envejecimiento positivo. Entre ellos está el cognitivo, el social, el biológico, el psicosocial, que va a permitir diferenciarlo entre un anciano activo de un anciano que tenga una limitada funcional. Este estudio se lo realizó en una muestra de 1000 adultos mayores en un periodo de 7 años y se centró principalmente en el estado físico, la relación de la autoestima con el sistema endocrino y la función cognitiva, y todo esto iba emparejado con la carga alostática. Se concluyeron tres cosas. La primera es la genética, que no siempre esta va a determinar la salud y la vitalidad de la persona. De hecho, al envejecer también va a disminuir esta. ¿Y qué va a aumentar? Va a aumentar los factores que no son genéticos, como es el estilo de vida. Otro punto clave es cómo lograr el éxito. El éxito se lo fundamenta desde la juventud, la elección que tenga la persona a la hora de escoger los factores, y esto se va a ver reflejado en el anciano. Estos factores pueden ser modificables, como son el estilo de vida, y hay otros factores como son la pobreza y la enfermedad, la cual estas van a impedir que una persona llegue a un envejecimiento exitoso. El estudio también nos arrojó otras descripciones de envejecimiento exitoso y las definía como la supervivencia y la funcionalidad, y estas iban muy relacionadas y encaminadas con el estilo de vida, el hecho de no beber, no fumar, un buen consumo de alimentos y incluir la dieta y el ejercicio. Vamos a hablar sobre la funcionalidad. La funcionalidad en sí se caracteriza por la longevidad, la ausencia de discapacidad y la independencia funcional. Estas están relacionadas con algunos predisponentes. Los predisponentes están en el nivel educativo, lo que tiene que ver con el comportamiento en sí, con las demás personas, y sobre todo por la enfermedad crónica que vaya adquiriendo al traspaso de los años. Hay unos predisponentes fuertes. Estos predisponentes fuertes están relacionados en sí con la vida propia de la persona, como son, si hay una ausencia de artritis y enfermedades auditivas, va a permitir que haya un desempeño adecuado en la vida diaria, y el hecho de no fumar va a aumentar el nivel de actividad física en el paciente. Otro estudio que se realizó fue en el 2002, que es el de William Stromberg. Se plantea en sí en la salud y la funcionalidad. ¿Qué busca envejecer bien. ¿Cómo lo realizó? Lo realizó en un grupo de personas, aproximadamente 867, entre edades de 85 y 99 años, las cuales, de acuerdo a estos estilos o factores que tenían, como son el estado social, las redes de apoyo, la genética, muchos factores ya mencionados, van a permitir si es un buen envejecimiento, un envejecimiento justo o un mal envejecimiento. De acuerdo a se estableció que un buen envejecimiento está oscilando alrededor del 57.8%, un envejecimiento justo está entre el 16.1% y un mal envejecimiento está entre el 3.1%. Lo que podemos concluir en sí, que envejecer bien no depende tanto de conceptos teóricos o conceptos médicos, es un ámbito global, el cual va a permitir que en sí lograr un envejecimiento exitoso, y todo depende desde el principio de la vida. Si una persona joven tiene unos buenos hábitos, no tanto indiferentes a los cognitivos, a los que ya son antecedidos, como son los predispuestos congénitamente, si va teniendo un adecuado estilo de vida, va a permitir que a la hora que llegue su muerte tenga una discapacidad próxima a la muerte, no desde el principio, o que alcance una edad disfuncional.
Ahora bien, encontramos unos conceptos tanto contemporáneos y actuales sobre envejecimiento exitoso. Dentro de estas se encuentran unas limitaciones. Estas hacen referencia en cuanto a enfermedad y discapacidad, que involucran al anciano como tal, pero estos pueden verse compensados por unos mecanismos que involucran factores como son el psicológico y el social. En este encontramos que el anciano va a tener una satisfacción en cuanto a su vida y así tener un envejecimiento exitoso. También podemos encontrar unos factores. Dentro de estos está la riqueza, que tiene una seguridad material, la salud, donde interviene tanto física y mental, una sabiduría, donde el anciano tiene que tener un aspecto cognitivo intacto, y la parte social, donde tiene una integralidad con su entorno. Podemos formular una pregunta acerca de los campesinos colombianos, puesto que estos campesinos cuentan con unos factores como son la pobreza, la discapacidad, la enfermedad, también un bajo nivel educativo. Entonces, ¿será que se puede conseguir un envejecimiento exitoso en los campesinos colombianos? Encontramos otros factores y una perspectiva diferente, que es la orientada hacia los procesos. Dentro de este encontramos la parte biomédica, que hace referencia a que un envejecimiento exitoso es la ausencia de enfermedad. También un método psicológico, que dice que es la satisfacción de la vida, también el crecimiento personal, en la funcionalidad y la integralidad con su entorno. Pero esto se contrapone, puesto que hay una orientación diferente que es hacia los resultados. Por lo tanto, se postula una metodología con orientación hacia los procesos. Encontramos diferentes ediciones. Dentro de estas están una que es por Mark Arthur y Baltar en 1990, que postula el libro titulado Envejecimiento exitoso, perspectivas de ciencia y comportamiento, donde se tienen en cuenta otros ejes como es el cualitativo y el psicosocial. Aquí encontramos dos tipos de factores. Estos factores son tanto los objetivos y los subjetivos, siempre y cuando lleven a una ganancia y pérdida durante el ciclo de la vida. En cuanto a los objetivos, tenemos en cuenta la parte médica, que tiene como base la estructuración de un adecuado manejo médico en cuanto a lo mental y a lo social. También los subjetivos, que tienen en cuenta la calidad de vida del paciente y cómo es su satisfacción con la vida. Pero esto tiene unas variables en cuanto a cada individuo y la cultura. Otra parte encontramos que se puede tener un envejecimiento exitoso cuando haya una secuencia de optimización y compensación. Aquí encontramos unos tipos de estrategias. Una de ellas es la minimización de la pérdida de funcionalidad inherente a la edad del anciano. Esta es una estrategia de compensación. Encontramos otro tipo de estrategia que es la maximización de las ganancias, donde interviene una estrategia que lleva a la selectividad y a la optimización. Si se llega a encontrar un equilibrio entre estas dos, podemos lograr un envejecimiento exitoso. Otro es un papel importante que juega la mentalidad de cada individuo, en donde si no cuenta con una capacidad funcional adecuada en un anciano, puede compensarse con otro, como es la tecnología, buscar nuevas estrategias de compensación tanto a nivel cognitivo como de comportamiento, lo cual hace que haya un papel protector de los recursos del individuo, logrando así tener un envejecimiento exitoso. Por último, tenemos un último método, que es el biológico. En este se logra realizar una compensación de la morbilidad también física, social, mental, que es inherente en la senectud. Por lo tanto, se crea ampliar la esperanza de vida del anciano. En esta, si tiene éxito esta teoría, podemos aumentar el límite de expectativa, retrasando así un comienzo de la enfermedad y una agresividad de esta que lleve al deterioro tanto cognitivo, estructural y de todos los aspectos que intervienen en el cuerpo humano del anciano. Para comprender el envejecimiento exitoso es imprescindible recordar que el anciano es un ser multidimensional y heterogéneo. Multidimensional porque no solo abarca la salud física y psicológica, sino también intervienen los factores sociales y culturales, que son a partir de donde nace
constructos que determinan el papel del anciano dentro de la sociedad. Desde una perspectiva subjetiva se establecen algunos factores que se deben cumplir para que un envejecimiento sea exitoso y que se diferencie del patológico y del habitual, tales como la salud, la satisfacción, la autonomía, la sensación de compañía y apoyo familiar, el no sentirse solo y marginado, la capacidad de autocuidado ante la sensación inminente de muerte, la aceptación y la adaptabilidad. Sin embargo, desde una perspectiva objetiva se establecen 4 condiciones para que un anciano sea exitoso. Se dice que debe ser sabio, rico, social y saludable. Sin embargo, el enfoque cualitativo sigue nombrando estas 4 condiciones como primordiales para que un envejecimiento sea exitoso, pero cambian algunas interpretaciones, donde ser rico hace referencia a la importancia de la economía dentro del desarrollo para un envejecimiento exitoso. Ser social hace referencia a la importancia de las relaciones sociales que se establezcan durante este periodo, que es imprescindible y que se maneja como un factor protector. Ser sabio hace referencia a la función cognitiva máxima y ser saludable a las reservas funcionales y homeostáticas que se obtienen durante el transcurso de toda su vida y se reflejan durante el envejecimiento, el cual puede ser exitoso. Estas 4 condiciones pueden darse al mismo tiempo, sin embargo, uno puede disminuir en la capacidad o en la funcionalidad y permanecer otras. No obstante, estos 2 enfoques, objetivo y subjetivo, es importante y fundamental que para que tengan un alto impacto en el envejecimiento, que lleguen a tener una unificación para que lo más importante sea la intervención en el anciano, que el impacto sea sobre la vida de que existan unos cambios radicales para que el anciano tenga participación e inclusión social. Como consideraciones finales, tenemos que tener en cuenta que todos los ancianos no envejecen de la misma manera, así que a la hora de tratar con ellos hay que individualizarlos. Y como último quiero decirles que el envejecimiento exitoso no puede ser sinónimo de envejecimiento ni digno, ni saludable, ni activo, porque cada perspectiva es diferente a la de cada cual. Que el anciano se considere un ser multidimensional, donde trascienda todos los conceptos sociales. Valorar todas y cada una de las actitudes positivas que tenga el anciano frente a este ciclo de su vida. Reforzar las capacidades funcionales y siempre tener un trato humano, porque todos llegaremos a ser viejos. Debemos entender que envejecimiento no es sinónimo de enfermedad, ya que establece un límite entre qué es fragilidad, que es la disminución de las capacidades funcionales y homeostáticas del cuerpo, y la discapacidad, que es la limitación tanto a nivel social, económico, psicológico que tiene un anciano. Por lo tanto, debemos entender que un término, envejecimiento, es un proceso, no enfermedad. También podemos dejar en claro que todos nosotros estamos involucrados en ese proceso. Por lo tanto, debemos crear conciencia en nuestros ancianos, los que tenemos cerca y los futuros ancianos que somos nosotros. Se considera éxito a 2 puntos, la dicotomía y la biología. La dicotomía hace referencia al éxito, al fracaso, al todo o nada, a la aceptación y a la no aceptación. Lo psicológico hace referencia a lo cognitivo, a cómo la persona se relaciona con los demás y particularmente. También hace referencia a que todas estas consideraciones solo son subjetivas, pero no van a garantizar el envejecimiento exitoso. Buenas tardes, nos encontramos con el doctor José María Corella, que nos va a comentar acerca de su vida. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, ¿nos puede comentar cuál es su edad? Bueno, mi edad son 69 años, ¿no? El próximo 7 de marzo cumplo 70 ya, ¿no? Estoy en la segunda etapa de la vida. Sí. ¿Usted a qué se dedica? Vea, yo inicialmente fui pues anestesiólogo del Hospital Universitario del Valle y fui fui anestesiólogo del Hospital Departamental durante casi 20 años, 24 años seguidos. Fui gerente del Hospital Departamental durante un año y luego
luego fui anestesiólogo del Hospital Infantil de la ciudad de Pasto, y luego anestesiólogo del Hospital San Pedro, cuando me encuentro trabajando ahora, en la actualidad, ¿no? ¿Cómo se siente actualmente? No, pues yo me siento muy bien, doy gracias a la vida, porque me ha conservado bien, sano, con muchas capacidades y mucho dinamismo y mucha vitalidad para seguir en la vida, a pesar de las dificultades que he tenido. Pues como todos ustedes conocen, a mí me dio un infarto cerebral, ya voy a completar 3 años, en el 21 de octubre de hace 3 años, cuando un día amanecí que no podía hablar, no podía mover la pierna, el brazo superior derecho, estaba paralizada la cara, y me asombró, porque de nada valió que yo sea una persona que no toma mucho trago, lo usual, que monto bicicleta, que conservo unos modales de tranquilidad, cuando amanezco con un accidente cerebrovascular, lo que antes llamaban la apoplejía. Entonces me he recuperado desde esa época hasta el momento que me siento feliz. No le pido más a la vida, ¿no? ¿Usted a qué se dedica en sus tiempos? No, pues en mis tiempos me aterra el tiempo libre sin hacer nada. Es decir, la soledad para mí es una cuestión pues inaudita, que no le debe pasar a ninguna persona, pero le pasa a uno, ¿no? Entonces hay que aprender a convivir con la soledad. La soledad yo la considero que es como una amiga, la soledad. Y entonces uno dice, no estoy solo mientras estoy conmigo mismo, pero hace falta la comunidad, hace falta el compartir con otras personas, hace falta ir a la universidad, ir a los hospitales, ¿no? Entonces siempre he estado trabajando e inmerso en cuestiones de mucha actividad, como anestesiólogo en el hospital departamental, en el hospital infantil, y ahora como anestesiólogo, como activista de Asmedas, en la época que Asmedas era una entidad gremial muy fuerte. Fui presidente de Asmedas, como activista también en la Sociedad de Anestesia Nacional, que también fui presidente, y como activista en el deporte, ¿no? Porque soy fundador del club de ciclismo recreativo Las Águilas. Yo monto bicicleta. Si ustedes hubieran venido un ratico más antes, me hubieran visto montando bicicleta. Entonces, la vida, a pesar de las dificultades, hay que mantener la actividad. Esa actividad me ha servido ahora para decir que el evento de enfermedad que tuve ya pasó, ¿no? Y ya no me acuerdo de él, ¿no? Sí. ¿Nos puede comentar acerca de sus prácticas saludables? Sí, verá, mi práctica saludable pues es montar bicicleta y apreciar las comidas, ¿no? Yo creo que la enfermedad me deparó ser juicioso con las comidas, ¿no? Ser juicioso con el alcohol, ya no fumar. Entonces esas cuestiones me han servido para me siento bien, ¿no? Sí, con respecto a la parte social, ¿cómo es? No, pues también de la actividad me gusta la parte social, me gusta entrevistarme con los amigos, charlar con los amigos, una sola cerveza o un traguito con los amigos es parte de lo que les he enseñado a usted, que es la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad no es solamente rezar, ¿no? Sino la espiritualidad es
un campo que uno se da a todos los demás y para lograr que todos los demás se den a uno mismo. Entonces la espiritualidad hay que mantenerla siempre, ¿no? Y con respecto a la docencia. A la docencia, a mí me encanta la docencia, ¿no? Yo no vivo de la docencia, ¿no? Porque pues los sueldos son pues, precarios, ¿no? Me encanta la docencia, me encanta enseñar, me encantan hacer las gráficas para enseñar, me gusta que los alumnos aprendan. Cuando yo estaba en el hospital infantil, invitaba a los alumnos de segundo de medicina para que vayan a las prácticas, para que vayan a intubar. Me gusta eso, no sé, pero la docencia me gusta, ¿no? Sí. Eso es todo. Muchísimas gracias, Sí, doctor, por su tiempo. Bueno. Y ese es un ejemplo de un envejecimiento exitoso, porque vemos al doctor que lo admiramos muchísimo por su gran capacidad para darse a la gente. Entonces, vea, yo les agradezco a ustedes que hayan tomado esta entrevista y pues me sorprendió cuando me dijeron un envejecimiento exitoso, que primera vez que oigo eso y me place oír el envejecimiento exitoso porque veo que en este momento están en unas olimpiadas no sé dónde y vi las fotografías de unos ancianos que montan cicla y hacen atletismo. Entonces yo pienso que con las debidas restricciones y limitaciones la juventud puede permanecer hasta mucho tiempo, ¿no? sí, entonces usted como recomendaciones para la juventud. Sí, no, pues para la juventud que pues yo veo a veces cuando entro a la universidad y salgo de la universidad, veo a muchos jóvenes, ¿no?, fumando, ¿no? Y me aterra que cuando a veces, por ejemplo, en la calle 18 por la noche, en el parque infantil, en esas horas de la noche es una olla. Entonces veo muchos muchachos bebiendo alcohol, y ahora veo a las muchachas sentadas en la calle con una botella y atentas al celular, cuando deberían estar pensando en hacer deporte, ¿no? Para mantenerse bien y libres de todas esas preocupaciones modernas, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, por a su ustedes, tiempo ¿no? y Muchas por gracias. su